Este es la reunión número 15 del estudio Vida de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, dado por el hermano Witness Lee, que es el estudio Vida de Cantar de los Cantares. El título del mensaje es Mensaje 7. Participa en la obra del Señor. Lectura bíblica, el capítulo 7, versículos 1 al 13. Estoy tan contento que puedo oír tal prueba. Nunca tuve la oportunidad de señalarlos que este libro corto nos habla de una muchacha del campo. Nos habla mucho, quien se hizo un amante de Salomón. Salomón escribió el romance en poesía y todos los puntos representan asuntos de la vida cristiana. Luego, él describió su amor, quiere decir la muchacha del campo. Primeramente, Salomón la asemejó a una yegua mundana, fuerte. Luego, un poco más tarde, ella se hizo un lirio, se hizo una rosa, se hizo una litera, un palanquín, esto y aquello. Finalmente, en la última etapa, ella se convierte en ciudades reales. Ella es las ciudades reales, Tirsa y Jerusalén. Y se hizo una bandera de victoria. Y no solo esto, él se hizo el sol en el alba y la luna brillando, resplandeciendo. Vaya, qué clase de persona es ella. Y finalmente ella se hizo uno como SLM. ¿Saben quién es? Sulamita, una similitud de Salomón. Los dos son uno. Esto es el final del libro. Una muchacha del campo comenzó a una yegua, lirio, rosa, palanquín, esto y aquello. Ella, a los ojos de Salomón, es las ciudades reales, y el alba y en la noche la luna resplandeciente. Y finalmente, ¿qué? Y finalmente ella se convierte en Salomón. En esta tierra no hay dos Salomones, solo hay un Salomón. Tal pareja haciéndose uno. Esto indica la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es el Dios Redentor y sus redimidos, todos se hacen uno. El Dios Redentor es Salomón y el pueblo redimido es la Sulamita, y los dos se hacen uno. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es simplemente una mezcla de la divinidad con la humanidad, mezcladas juntas para expresar el Dios triuno procesado y consumado en la virtud humana. Muy bien. Aparentemente ya se acabó el libro, ¿cierto? Y ya basta. Pero todavía hay algo que queda. Salomón tiene muchas viñas. Él es el Señor de tantas viñas.
Ahora la muchacha del campo se hizo su sulamita. Y finalmente esta sulamita se hizo el colaboradora de Salomón para hacer algo. Así que el mensaje 7 tiene que ver con la participación de ella en la obra del Señor. Ella ha madurado, totalmente crecida, como Tirsa, Jerusalén, el sol y la luna, y como una bandera. Así que ella es bien capacitada para ser la colaboradora del Señor, para obrar en la obra del Señor. Bien, por supuesto sabemos que para participar en la obra del Señor necesita ser capacitado, y su estado de ser capacitado depende del equipo, y el equipo espiritual son todos los aspectos de la vida divina, todos los atributos de la vida divina son los puntos de su equipo. Así que los artículos de su equipo, equipada como trabajadora en la obra del Señor. Aquí hay una tercera persona. Al leer este capítulo pueden ver que la palabra es hablada no por Salomón ni por la sulamita, sino por una tercera persona. Así que hermano Ni entendió que esa tercera persona debe ser el Espíritu. Ahora pueden ver que esto es una poesía. No pueden mostrar tanto detalladamente. Lo que diría yo es lo siguiente: Cristo y la iglesia son uno, igual que Salomón y la sulamita son uno. Hay un tercero, y el tercero, según la figura, no se puede encontrar, pero es algo implícito. No se ve, no hay ninguna figura que representa al Espíritu, no. Porque el Espíritu es el Espíritu, simplemente el Espíritu, no tiene figura, es difícil. Pero con el Espíritu es uno con Cristo y uno con los creyentes. Así que el Espíritu, ¿dónde se encuentra? Está en Cristo y está en el Espíritu. Así que el tercero habla, y eso equivale al hablar de los dos. Todos sabemos que la iglesia y los creyentes y el Espíritu, los tres son uno, ¿cierto? Así que una parte de esta Trinidad habla. Aquí el Espíritu considera las virtudes de la amada. Las virtudes son señales de una vida madura. Entre más que madura, más virtudes tiene, ¿cierto? Las virtudes son señales de madurez en la vida divina. Para considerar esto es repasar lo que ella ahora es, lo que ahora es ella. Así que tenemos la primera parte en este capítulo, que muestra que en la obra del Señor, pues la primera parte es que es la presentación de lo que es esta colaboradora.
lo que es ella. Escuchen. El espíritu, al estimarla como un miembro de la familia real, y así considera el espíritu lo que es ella. En las epístolas del Nuevo Testamento, en Romanos, hemos estudiado los escritos de todas las otras personas. Conforme a mi conocimiento, ningún escritor sobre Romanos señala que la vida de Cristo puede hacernos reyes para reinar, pero solo se encuentra en 2 versículos, de hecho un solo versículo. ¿Dónde se encuentra ese versículo? Romanos 5:17. Por la abundancia de gracia nosotros reinamos en vida. Yo he leído varias exposiciones sobre Romanos escritas por otros. De Rutherford Thomas, este es la mejor exposición. Yo les digo, ni uno de ellos señalaron que la vida de Cristo no es simplemente una vida de justicia que nos hace justificados, ni una vida santa que nos santifica. No solo así, no es simplemente una vida victoriosa para hacernos vencedores. Romanos también nos dice que podemos reinar nosotros en esta vida divina de Cristo. Nos hace reyes, nos hace reales. Así que aquí es muy curioso, en el Cantar de los Cantares sí hay una figura que indica o que representa que un amante de Cristo debe alcanzar la madurez en vida como una vida real, una vida que reina, una vida que le hace a uno rey. Esto es, escuchen, la primera virtud, o sea, es el primer equipo, la primera calificación para que ella como participe en la obra del Señor. La A pequeña, en la predicación del Evangelio y en su posición de poder mediante la obra transformadora hecha con habilidad por Dios el Espíritu. Esto es según el lenguaje interpretado. Aparentemente es totalmente distinto del texto, pero lo siento, por la mañana no tengo el tiempo suficiente, pero ustedes deben comparar estos dos. ¿Cuál palabra indica obra transformadora? ¿Cuál palabra indica la posición y el poder? Y así. Ustedes pueden encontrarlo y deben hacerlo. Muy bien. La B minúscula, llena en sus entrañas de la vida divina recibida al beber la sangre de Cristo y al comer de su carne por fe, por la fe. Sabemos que esto se menciona en Juan el capítulo 6. Su sangre podemos tomarla y su carne es comestible, pero hay figuras en Cantar de los Cantares que representan hasta tal grado. Mejor que lean el texto y sabremos cómo puede ser el real
según la vida. Escuchen en la predicación del Evangelio y en la posición mediante la obra transformadora hecha con habilidad por Dios el Espíritu. Ella está equipada mediante la obra transformadora. Muy bien. La B minúscula. La A minúscula, pues un poco habla de su virtud exterior. Ahora la B minúscula habla de su virtud interior, llena de sus entrañas, de la vida divina, esto y aquello. Ahora bien, la C minúscula, en su capacidad activa de alimentar a otros en una forma viviente. Ella no se alimenta de Cristo, sino que ella alimenta a otros después de ser alimentada por Cristo. La D, en su voluntad sumisa, representado por el cuello, voluntad sumisa forjada por la obra transformadora del Espíritu mediante los sufrimientos para llevar a cabo la voluntad de Dios, en la expresión del corazón de ella, el cual está abierto a la luz y el cual está limpio, reposado y accesible. Esto quiere decir que fácil para hacer contacto, ¿no? Solo para hablar de todas las interpretaciones preciso de 2 horas y no las tengo. Voy a usar esta reunión para el mensaje. La otra parte haremos algo importante. Bien, pero ustedes deben pasar tiempo para hacer la interpretación y el texto para saber cómo es la cosa. Bueno, todavía la D minúscula, y en su sentido espiritual de discernimiento elevado y agudo. La E, en sus pensamientos e intenciones inclinados totalmente hacia Dios, y en su sumisión y obediencia en su consagración, la cual da gloria a Dios y cautiva a su amado. Su clase de sumisión, de obediencia, captura a Cristo. ¿Quién es el Rey? El 2. Este repaso presenta a todos los creyentes un hermoso cuadro de la bella amada de Cristo, desde los pies hasta su cabeza, como expresión de Cristo a quien ella ama. Dicho cuadro la califica como partícipe en la obra del Señor. Calificación, capacidad. Ahora, esta es la apreciación, repaso del Espíritu de sus capacidades. Ahora, el amado inserta palabras, mientras que habla el Espíritu, Cristo inserta algo. El 2 pequeño, el amado, al considerarla su amor, la alaba por su belleza y encanto que deleitan a la gente. Vaya, un colaboradora de Cristo que sale a trabajar debe ser una persona hermosa o guapa y una persona agradable. Su belleza y encanto que deleita a la gente. Si yo me presento a ustedes como así, hermanos y hermanas, ustedes saben que hay que experimentar a Cristo como vida, y si no, serán abandonados, tirados.
Vaya, esta clase de sonrisa se aleja a todo el mundo. No harán ninguna obra atrayente. Los jóvenes, los colaboradores deben saber cómo ser hermosos y agradables. Es tan fácil, ¿cierto? Hermanos, queridos hermanos y hermanas, estoy tan agradecido de ver a todos ustedes. Yo quisiera tener comunión con ustedes, algo así. Y de inmediato la gente, ajá. Ella ahora se convierte en tal persona, así que ella es calificada tocar la obra del Señor. El Espíritu la aprecia y el Señor no puede aguantarse. Inserta algo en cuanto a su belleza y encanto que deleita en su plena madurez a la estatura de Cristo y en el rico alimento que da a otros. Ustedes ya saben estas palabras, ya entienden. El 2 pequeño, el amado disfrutará la plena madurez de ella, quien estará a la estatura de Cristo y hará partícipes de esto a los miembros de su cuerpo, y desea que ella alimente a otros ricamente y que la intuición de ella despida la fragancia que alimenta a otros en vida y que guste del poder del siglo venidero. Esto es representado por el vino. ¿Saben qué? El Señor Jesús utiliza el agua para sacar vino. Pues, lo siento, yo no puedo hablar mucho. Ustedes tienen que pasar tiempo para hacer esto por sí mismos, para comparar estos dos, las interpretaciones y el texto. Ahora, después de hablar de las calificaciones, ahora la obra juntamente con su amado, obra juntamente. En el mundo, en la sociedad humana, la gente entiende que el marido y la esposa no pueden trabajar juntos. Aún en una compañía no le va a emplear a uno, ya que está empleada la esposa. Todos los gerentes saben esto. Si emplea primeramente la esposa y luego el esposo, habrá problemas. Pero en la obra del Señor todos trabajamos juntos. Benson Phillips, en Moscú, en Rusia, con la ayuda de otros, toma la delantera para tener 100 obreros trabajando juntos. Consideren esto, no solo un matrimonio, una pareja, no solo una pareja. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? Pero este amante de Cristo puede trabajar juntamente con su marido. Nosotros tenemos también en nuestra oficina a veces esposas y esposos. Yo me doy cuenta que es difícil que sea una la esposa con el esposo. Ustedes, hermanos, quienes son gerentes, ¿están de acuerdo conmigo? No tengan temor de su esposa o no tengan temor de su marido. El hecho, pues, es el hecho. Así lo es. Así que nosotros, los gerentes, bueno, está bien. Tenemos que emplear a ambos. Bueno, mejor poner uno arriba y otro abajo. Esta es la mejor, no es mejor. Añadiría yo una palabra. Es mejor poner al marido abajo. ¿Cierto? Bien. Continúa las palabras de su amado con el deseo de que el Señor disfrute sin obstáculos lo que ella es y que los que aman a Dios, al olvidarse de sí mismos, disfruten
lo que el Señor disfruta al trabajar juntamente con otros. Esto debe ser su disfrute. Debe ser su disfrute. Yo llegué a saber, pues no hay que decir en el tiempo del noviazgo, aún después de las bodas, en los tiempos de bodas, ¿cierto? A veces una pareja fueron unos durante el tiempo de tener las citas y el noviazgo, pues, en el cortejo, pero en las bodas perdieron su unidad. No sean asombrados. Hay que prepararse después de ser casados. Vivirán una vida matrimonial, y en tanto, entre más que vive la vida matrimonial, la esposa teme hacer cualquier cosa, y hasta el marido no será tan malo a otros, pero al marido sí. Consideren esto. Su vida matrimonial es más y más y más dulce a diario. Pues durante el cortejo fue muy dulce, y en las bodas también, pero y en la luna de miel no tan dulce fue. Una queja, ¿cierto? Y luego en su vida matrimonial, después de la luna de miel, a veces ni dura tanto tiempo. Una luna de miel de una sola semana. Al regresar después de la luna de miel, viven juntos y han de encontrar que se hace más y más difícil. Nosotros, los colaboradores, al trabajar juntos, debemos acordarnos que debemos ser el disfrute de otros, ¿cierto? La B, ella confiesa que pertenece a su amado por causa de su deseo. La C mayúscula, ella desea llevar a cabo junto con su amado la obra que está dirigida al mundo entero al peregrinar de un lugar a otro. Esto es, pues ella no es sectaria. Esto es mi obra, quiero cuidar de esta ciudad, y la obra mía no está en otra ciudad. No, viaja ella a peregrinar de un lugar a otro. Para hacer la obra del Señor no es tan fácil mantener su obra abierta y no hacer que su obra sea su propia obra, su obra en su bolsillo. Hay que mantener la obra abierta para que otros vengan a peregrinar, y pueden ustedes pasar a peregrinar para mantener una sola obra en un cuerpo. La D, ella y su amado laboran con diligencia, no para ella, sino en las iglesias, las viñas, para que otros florezcan, y si trabajan juntos de esta manera, los otros que reciben la ayuda de parte de su obra florezcan y retoñen. Es así como ella brinda su amor al amado. Ahora bien, el último punto, al laborar junto con el amado hay un amor mutuo, representado ¿por qué? Por las mandrágoras. En la Biblia, las mandrágoras, esa clase de fruta es
una figura del amor. Si había una pelea entre las dos esposas de Jacob sobre las mandrágoras, que da un aroma entre ellos como una pareja que se ama, lo cual denota el amor nupcial entre la amada de Cristo y Cristo, y donde laboran hay abundancia de aromas y fruto selecto, nuevo y añejo, que ella guarda con amor para su amado. Debemos aprender a trabajar por el Señor para que el Señor lo disfrute. Si trabaja solo cuidando para su propio disfrute, gozo, es un fracaso, una derrota. Hay que trabajar para su gozo. Debe de haber muchas mandrágoras, frutas de amor, tanta fragancia de amor. Y bien, acabado. No creo que podemos tener tiempo de compartimiento, pues yo tomo esta mañana como el tiempo propicioso para que tenga comunión yo acerca del mover del Señor en su recobro. El recobro del Señor ha estado en esta tierra por unos 72 años. Primeramente comenzó en China, en una escala bien pequeña, y poco a poco se extendió en China a casi todas las provincias. Y luego, debido a la situación política, el Señor nos trajo de la China Roja y nos fuimos a Taiwán. Yo lo llamo como una segunda etapa en el mover del Señor. Cuando yo vine a Taiwán, aproximadamente había menos de 100 iglesias fuera de la China continental, en Taiwán, en Hong Kong, en Malasia, las Filipinas, Indonesia, Tailandia, Singapur, hasta un poco en Burma, pero menos de 100 iglesias, menos. Y no había nada en Japón, y no había nada en Corea, solo esto. Y luego seguimos adelante, en el recobro del Señor desde Taiwán, y desde Taiwán el Señor extendió su recobro al sureste, a estos 5 países, las Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia y Tailandia. Y luego el Señor extendió su recobro a Corea, a Japón. Y entonces, desde los años 60, 1961, yo vine a los Estados Unidos. De hecho, la primera vez que visité a los Estados Unidos fue en el año 58. Viajé, yo tuve tuve cierta impresión acerca de los Estados Unidos en cuanto al el interés del Señor en la tierra. Y tuve yo el sentimiento del que el Señor iba a extenderse a los Estados Unidos. Y ahora, antes de venir yo a los Estados Unidos en 1961, al final del año, antes de aquel entonces, el recobro del Señor es principalmente entre los de habla china. Bueno, claro, en Japón no, ni en Corea tampoco, pero en el sureste, las Filipinas, Indonesia, Malasia y así, y aún ellos no son países chinos, pero el recobro del Señor
fue casi exclusivamente entre los chinos de ultramar, los chinos, y entonces vine a los Estados Unidos y yo observé por un año hasta que al final de septiembre de 1962, antes de aquel entonces, yo creo que fue en octubre, yo fui hecho claro de que debo venir a ubicarme, permanecer en los Estados Unidos para comenzar la obra del Señor, el recobro. Así que en aquel entonces sí había algunos santos en los Estados Unidos y todavía, pues, principalmente chinos, muy pocos estadounidenses. Así que decidimos tener la primera conferencia en 1962, la última semana de diciembre. Muy bien, desde ahí en adelante yo me sentí que no debo hacer ninguna obra entre los chinos, que debo intentar hacer la obra entre los caucásicos. Y demos gracias al Señor que el Señor tenía un grupo de ellos, y a través de ellos el recobro del Señor se extendió. Fui invitado en los primeros años, en el año 63, 64, 65 y 66, 67. Viajaba por el país, de la costa oeste a la costa este, del sur al norte, mucho. Mis viajes no fue para visitar casi un grupo, casi nadie, pues siempre visitaba grupos estadounidenses. A través de esto, un buen número, bueno, buscadores del Señor, yo creo que en aquel entonces ellos fueron preparados a recibir el recobro. Así que poco a poco fueron introducidos y todos se mudaron a Los Ángeles. Los Ángeles, pues comenzamos con unos, bueno, menos de 30 o 20, así que la mayoría de los chinos, pues principalmente chinos, bueno, les digo, hasta el año 69, en unos 7 años, desde esa cantidad pequeña, alcanzamos, bueno, casi 700. Ustedes, hermanos, que estuvieron allá en el año 1969, en el verano, en la sala de Eldon, y que la compramos de parte de la Asamblea de los Hermanos, solo podía caber unos 500, pero nosotros cabimos unos 700 y algunos parados contra la pared, ¿cierto? Todavía me acuerdo que ingresó Dan Toll en aquel año, y esto y aquello. Y luego decidimos tener una migración en el año 1970. Hasta el año 70 nos reunimos, sosteníamos las conferencias en el Hotel Embajador, más de 1200, y luego migramos hasta a más de 10 ciudades: Seattle, Chicago, Atlanta, esto y aquello, y luego nos extendemos de ahí. Y en el 1973 decidimos sacar un periódico llamado El Manantial, cada 4 meses, y fue utilizado, y de repente tuvimos 3000 que recibieron ese periódico, y a la vez sacamos nuestro himnario. Pueden ver, eso fue una colección de 1000
80 himnos, 800 de otros himnarios y unos 200, más de 200 escritos. Y luego la extensión a través del manantial a otros países, a otros países, otros países, otros países. Ahora, nuestra publicación alcanza a todos los 6 continentes. Y las iglesias, aproximadamente hablando, hay casi 2.000 iglesias. Las Filipinas tienen una gran cantidad, creo que debe haber unas 500, unas 200 más por el norte y unas 200 más al sur. Y luego la segunda es Brasil, ahora tiene unos 300 iglesias. Y la tercera debe estar en los Estados Unidos. Creo que debemos tener hoy unos 280 iglesias en estos 3 lugares, más de 1000. Y luego Taiwán, esto y aquello. Bueno, en breve, nosotros, el recobro del Señor, sí tiene acceso a una Biblia interpretada. Y esta noche hemos de acabar. Esta noche será el último mensaje para esta consumación. ¿Por qué lo hice así? Yo estuve con hermano Ni. Ustedes no saben cuánta ayuda me dio. Jamás se me olvida por la eternidad. Y debido a que estaba aprendiendo y le fue tan fiel, y le fui tan fiel, él solo tenía unos 2 años mayores que yo, y siempre considera la gente que hermano que yo le considera como un padre, pero tengo 2 años menos que él, y yo le respetaba yo como mi padre. En el 1934 él se casó y debido a que los colaboradores le pidieran que se casara, y él ya tenía 32 años y yo 30, y él dijo, bien, está bien, hermano Lee tiene que ser mi principal en las bodas. Y bueno, y los colaboradores me dieron esa palabra y yo les dije, no, bueno, estoy dispuesto, pero no soy digno. Él no es mi padre, sino mi mejor amigo, tomándome como su principal en las bodas. Esto pueden ver que nuestro contacto fue muy estrecho. No tuvimos tanta obra como hoy, ocupándonos como el entrenamiento. Así que a menudo nos sentamos juntos. Escuchen, el Señor sabe, por 18 años contados, nunca bromeamos el uno al otro. Nunca hablamos en una manera descuidada. Siempre hablamos acerca de Cristo. Así que Él me perfeccionó. Me dijo, me hablaba de toda la historia del cristianismo y todas las historias espirituales de los gigantes espirituales. Yo no tenía el tiempo para leer tantos libros, y también, vaya, me abrió la Biblia. Escúchenme a mí. He aquí una historia. En 1933 yo estaba ahí en su casa y él me dijo, ¿cuál libro lees en la Biblia? Y yo le dije, Colosenses. Y de inmediato me dijo, es un buen libro, me dijo.
debido que está relacionado con los hechos, y me asombró esto. Colosenses tiene que ver con hechos. ¿Alguien puede creer esto? Me asombró. Debido a que él ya estaba preparado a tener una conferencia en el próximo enero, unos 2 meses próximos. Ya se preparó a tener esa conferencia para estar sobre ¿qué? Sobre Cristo. Sobre Cristo como el Cristo todo, como el todo inclusivo. Él se preparó para esto, así que dijo él, Colosenses es muy relacionado con los hechos, y siguió a decirme, los hechos nos muestran el Cristo ascendido, ¿cierto? Cierto, y supe esto, ¿no? Y luego, los hechos no lo dice en detalle quién es este Cristo ascendido. Esto se encuentra en Colosenses. Colosenses es un libro sobre Cristo. Esto ya sé. Pero no vi que Colosenses está conectado a los hechos. ¿Saben? Colosenses nos muestra primeramente que Cristo es la porción asignada a Dios, por Dios a nosotros, y luego es el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito en resurrección, y Él es esto y aquello, demasiadas cosas, puntos. Esto abrió mis ojos, y yo les muestro cómo me ayudó a mí. Muy bien. De mi contacto que tenía con él, mi contacto directo de unos 18, casi 20 años, que data desde 1932 hasta 1950. En el año 1950 fui mandado por él a Taiwán ya, por casi un año. Y luego él salió de China en 1950 y me pidió que pasara a Hong Kong para encontrarme con él, y nosotros nos permanecemos juntos por 1 mes y medio, y fue nuestro último contacto. Con mi contacto directo, yo supe lo que estaba en su corazón. Él quería exponer toda la Biblia. Él quería que la vida de la iglesia se extendiera por la China continental, y él quería llevar a cabo un cargo especial sobre los principios espirituales de la vida espiritual, algo así, y dio mensaje tras mensaje a menudo sobre estos principios espirituales para la vida espiritual, y luego fue esforzado dar mensajes que es el contenido de la vida normal cristiana. La vida normal cristiana. En el prefacio dice él que no estaba dispuesto a publicar este libro. No es su ministerio. Esto tiene que ver mucho con las prácticas exteriores de la vida de la iglesia, y tuve el temor de que la gente iba a tomar su libro como cosa legalista para formar así las así llamadas iglesias conforme a las prácticas exteriores, pero fue esforzado porque había la necesidad, así que llegué a saber lo que estaba en su corazón, y habló mucho conmigo, y luego fue encarcelado desde 1952 por 20 años hasta la muerte en 1972. Hermano Tito, ¿dónde estás tú? Bien, ¿todavía te acuerdas? En 1972, cuando fui hospedado en tu casa en Akron y recibí las noticias del gobierno de que el hermano Ni murió.
¿Te acuerdas cómo lloré? Eso fue el final de su ministerio. Cuando me mandó fuera, me dijo, sal, para a ver si en caso de que todavía nos quedaría algo. Jamás se me olvida de esa palabra. Sal, en caso de que algo nos suceda y así quedará algo. Esto llegó a ser mi carga. Puede que digan que esto llegó a ser una comisión. Así que la obra del recobro del Señor se extendió. Yo tenía una carga de sacar toda la Biblia interpretada, básicamente conforme a Hermano Ni. Pero ya les dije en el prefacio, es una continuación de todos los mejores estudios de la Biblia a través de los 19 siglos. Cierto, las notas. Esto es una obra coleccionada, primeramente coleccionado por Hermano Ni, y luego yo añado a la colección. Y así tenemos este libro. Pero no tenía el tiempo para hacerlo. Pero después de obrar en este país por 13 años o 12 años, de 62 a 72, nos mudamos a Anaheim. Me decidí tener el estudio Vida de Entrenamiento de 10 días cada uno, 2 veces al año, para abarcar toda la Biblia, los 66 libros. En aquel entonces ya tenía 70 años, no sabía cuánto podía terminar. Mas, aleluya, hoy día, el año 22, el año 22, el Señor nos ha pasado a acabar con el estudio. Estoy tan contento de que hoy en esta tierra sí hay una Biblia totalmente interpretada desde la primera página hasta la última. Yo, a propósito, pedí a Andrew Yu de averiguar, según la historia, ha habido una persona que ha interpretado toda la Biblia. Ya les había dicho no, ni uno. Hasta Juan Calvino, ese gran teólogo, no el Antiguo Testamento. Hoy día nuestra es la Biblia singular interpretada. Así que considero yo como una gran cosa, una gran consumación. Número 1. Número 2. En este tiempo corto he considerado que ahora nosotros, el recobro, no solo tiene una Biblia totalmente interpretada, lo bueno, santos, y todos sabemos, a pesar de, pues cualquier libro en la Biblia, pueden abrirlo en los estudios vida, no solo la Biblia, cierto, no sé cuántos tomos, quizás unos tomos 24 en número, 24 tomos, el estudio vida sobre la Biblia interpretada. Hoy día en esta tierra sí existe tal juego de publicaciones para que sepan la economía de Dios. Cierto, cuando era joven, hace 70 años, yo amaba la palabra a lo sumo. Jóvenes, déjenme decirles, yo amaba la palabra hasta tal grado, cada noche antes de acostarme, yo iría a la cama con la Biblia en la mano y la puse al lado de mi almohada y tenía que leer unos cuantos versículos y luego me dormía bien.
al lado de la almohada, dejando que la Biblia al otro lado de mi almohada. Y la próxima mañana lo primero que hice fue leer algunos cuantos versículos de la Biblia. Así que escribí una carta a hermano Ni. Eso fue en el año 1925. Yo estaba en la parte norte. Yo soy norteño y él es sureño. Somos bien distintos. Y yo le escribí y le llamaba señor Ni. Yo le pensé que era un hombre, un viejecito con una barba. Por favor, dígame si hay un libro que me puede entender la Biblia palabra por palabra. Y me escribió muy bien y me dijo, conforme a su conocimiento, el mejor libro que le ayuda a conocer la Biblia es el sinopsis de Juan Nelson Darby. Él me escribió, tienes que leerlo unos 4 o 5 veces, porque el escrito de Darby es a veces muy media página, es una sola frase, y me advirtió que tenía que leerlo unos 4 o 5 veces, pero nunca tuve yo la oportunidad de leerlo, porque estaba en la parte norteña de China, y del año 25 al 33, en unos 8 años, en el 33, yo fui a visitarle en China y abandoné mi trabajo. Y una vez me vino con 2 montones de libros. Yo fui su huésped arriba y él me vino con 2 montones de libros y los depositó en mi cama y me dijo, son para ti, y se escondió. Y estuve yo contento de verlos y me volví loco. El primero es el juego del sinopsis de John Nelson Darby, libros usados, y él fue un juego más grande. Fue el estudio de Dean Alford del Nuevo Testamento para lectores de inglés. Estos 2 juegos me ayudaron mucho, así que yo intenté hacer esto y el Señor lo hizo. Esto es este juego de libros es un depósito para Recobro. Ahora Recobro tiene 2,000 iglesias esparcidas por todos los 6 continentes, en todos los idiomas. Yo quiero mostrarles que aquí tengo, a ver, ¿dónde está? Una nota corta. Vaya, a ver, ¿dónde está? Una nota corta de un hermano. Ayúdeme a conseguir esa nota. Una nota de un hermano de Cuba, quien estaba aquí hace 3 días. Él solía escribirme diciéndome que en Cuba hay ahora 3 iglesias, y me dio el mapa y los sitios de las iglesias. Él estuvo aquí y se fue y me vio a propósito para entregarme ese mapa. La iglesia más grande entre las 3 es su iglesia. Hay más de 100 y él entiende inglés. Nadie ha ido a visitarlos, pero ellos fueron levantados a leer nuestros libros. Pueden ver esto, el hecho. Ahora tenemos nosotros 2,000 iglesias como estaciones. Número 3, doy gracias al Señor. A través de estos 70 años el Señor ha reunido a tantos santos alrededor del globo para hacer la base para nuestra necesidad financiera. Ustedes saben esto. Si han de extenderse en cualquier modo, hay que tener el sostén financiero. Y
Por la misericordia y gracia del Señor, el sostén financiero es muy fuerte en el recobro. Así que hay tres capitales o depósitos que el Señor pueda tener el mover más grande, mejor. Así que en estas 2 semanas he tenido comunión con los colaboradores aquí, cada vez antes de reunirnos. Muy bien. Nos sentimos que debemos ir según este camino en breve. Debemos primeramente sacar las publicaciones de las verdades elevadas, los estudios vida, la palabra, la Biblia interpretada. ¿De qué manera? Mandaremos hermanos entrenados a ir a los países tomando la delantera, no para abrir un local, dejando que hay una iglesia ahí, sino que estableceremos una editora, una oficina de editora de publicaciones. Somos una casa editora publicando y vendiendo libros de verdades elevadas. Puede que lo llamamos la editora de verdades elevadas, para abrir y abrir y abrir, para ir. Hemos sido llevados por el Señor a tomar el primer paso para tomar en cuidado 20 países. Déjenme decirles cuáles son. Primeramente, Europa. Europa debe ser el primero. Primeramente, Europa, 10. Luego, 20. Europa tendrá 10. El primero en París, Francia. No todavía. Les voy a, para que conozcan, Alemania, España, Grecia, Checoslovaquia, y luego Rumania, luego Polonia, luego Bélgica, Holanda. Unos 10 son. ¿Cómo hacerlo? Mandaremos a uno o dos. Los que toman la delantera deben saber el idioma de ese país, debe aprenderlo para ser el gerente allá, la obra y también el traductor. ¿Para hacer qué? Para hacer la traducción, y hacer las publicaciones para venderlos. Y esta es la manera de extender la verdad, esparcir la verdad. Si hay una librería en cierta calle llamada la editora de las verdades elevadas, y la gente ha de pensar, a mí me gusta ver qué es esto. Y habrá mesas mostrando los libros. Ustedes ¿Creen ustedes que por lo menos 1% de los cristianos en aquel país ha de comprar esos libros? ¿Qué tal? Déjenme decirles una historia, es otra historia. Ahora tenemos tal cosa en Albania. Albania es un país pequeño. Cuando estábamos en Taipei, en 86 y 87, un hermano estadounidense estuvo allá para ser entrenado, y un día me vino a hablar conmigo, y llegué a saber que tenemos la vida humana, el misterio de la vida humana, traducida a ver a cuántos idiomas. Creo que en 35, casi 50 años, idiomas, y uno es el idioma de Albania. Y llegué a saber que él lo tradujo, y luego me dijo que estaba en el servicio y aprendió el idioma de Albania, así que pudo él traducirlo. Estaba en el servicio militar. Y bueno, después de regresar nosotros a los Estados Unidos, y él me dijo que tenía una carga de irse a Albania. Y yo
Yo pensé, me dije, ¿qué podría hacer allá? Y él me dijo que iba a traducir los libros, esparcir los libros, esto y aquello. Y finalmente yo me sentí que no, que era bueno. Y el gasto es muy, muy bajo. Y yo le pregunté, ¿cuánto necesitas? Y él me dijo una figura, menos de 10,000 al año. Y yo le dije, bien, está bien, pasa allá. Y él se fue con su esposa, y eso fue hace 3 o 4 años. Y él se fue a traducir, distribuir libros, y déjeme decirle, ahora ha levantado una iglesia local allá, de todos estudiantes jóvenes. Entre ellos, uno irá a Moscú para ser entrenado. De hecho, este otoño él se irá a Anaheim, unos 10 o 20. A ver, ¿dónde se encuentra Bill? Este hermano Bill, él se fue a ver la situación allá. Todos fuimos sorprendidos. En vez de ser opuesto, en un país tan pequeño hay muchos misioneros, centenares, quizá miles, tantos misioneros. Ellos no tenían mucho que predicar y ahora vienen a José. Este hermano es su José para comprar el alimento. En vez de oponerse, ahora compran nuestros libros. Muy bien. Debo añadir una palabra aquí, que es, ustedes saben, para pelear una guerra hay que tener el general capacitado y también la estrategia precisa. Si la estrategia está equivocada, perderá la guerra. La tragedia, la estrategia fue mala. Japón invadió a China, no tuvieron éxito, su estrategia fue equivocada. Ahora he observado en el recobro del Señor, principalmente los santos en su localidad, para levantar una iglesia. ¿De qué manera? Al presentar no las verdades elevadas, sino las verdades bajas. ¿Hablando de qué? Hablando de las denominaciones, hablando del secta, de la iglesia local, una ciudad, una iglesia, la iglesia singular, única, el único ministerio, hay que ser uno en el único ministerio. Primeramente escucharon todos, pues todos fueron ofendidos con esto. La denominación, somos condenados, somos sectas, y ustedes son la iglesia apropiada, una iglesia, una ciudad. Así que se levantó sin mucha oposición, mucho debate. ¿Es esto nuestra carga? Nuestra carga es el Dios triuno, procesado y consumado, el Cristo todo inclusivo, el Espíritu todo inclusivo y consumado. Esto es lo que tenemos. La vida divina, esto y aquello. Escuchen, he estado en este país y ahora, bueno, ya llevo 32 años. He sacado, creo, más de 3,000 mensajes, principalmente sobre estas verdades elevadas. Pero lo que se encuentra es las verdades bajas, las denominaciones, una secta, una ciudad, una iglesia. Antes de hacer contacto con la gente, cerramos nuestras propias puertas.
pusimos nuestro depósito, nuestras riquezas en la tienda y sacamos los paquetes en el mostrador. Esto es equivocado. Así que de aquí en adelante no vendemos estos artículos bajos, sino las cosas elevadas. ¿Cierto? Benson está aquí, todavía se acuerda. Antes de irse, nosotros todos hablamos mucho y él me preguntó, ¿cuáles libros debemos sacar? Primeramente, no deben sacar nada acerca de la iglesia en Rusia. Si quieres sacar algo acerca de la iglesia, solo hay uno que es bueno, que es la de hermano Ni, la iglesia gloriosa, pero ni otra. Entonces debemos publicar libro tras libro que tiene que ver con el Cristo todo inclusivo, el Espíritu todo consumido, la vida divina que produce al cuerpo. Y esto. Y Benson lo hizo. Y si no, habrá problemas. ¿Por qué? Porque Rusia es un país con una cultura de 1000 años del cristianismo. Los griegos ortodoxos se fueron a Rusia, aún en aquel entonces ni tenía idioma. Los misioneros griegos le ayudaron a formar su idioma propio. Y es por eso que tienen algunas letras griegas en su idioma. Esto produjo la ortodoxia rusa, que llegó a ser la iglesia nacional y llegó a ser muy fuerte, y no son tan ligeros. Estudien la palabra, la Biblia. Nosotros bautizamos a la gente por centenares. Unos pocos también fueron bautizados en la ortodoxia rusa. ¿Por qué? No le molestamos, pues solo fueron pocos. Y finalmente salió un periódico. Deje que le cuente, hermano Benson, esto. Algunos eruditos de la iglesia ortodoxa dijeron algo en contra de nosotros, como es cierto culto, y luego mandamos Kerry, quien entiende el griego, y este ruso, esta gente de la iglesia ortodoxa también entienden el griego. Si hablaron acerca del griego, le mandamos a Kerry a que pasara allá. Tuvimos unas 3 charlas, ¿cierto? ¿Dónde está Kerry? No está. Bueno, 3 charlas tuvimos. Y a través de estas charlas, ellos llegaron a saber y nosotros lleguemos a entenderlos. No, los católicos rusos no son tan sueltos. Sus eruditos no son viejos. ¿Estuviste presente en esas charlas? No, son gente joven. Son bien fundamental. Kerry. Ajá. Dinos acerca de su contacto que tenía. Te fuiste a Moscú para hacer contacto con los de la iglesia, de los maestros rusos. Sí, estos eruditos, bueno, como dice hermano Lee, hay una historia de 1000 años, no solo un cristianismo cultural, sino del estudio de la Biblia. Y al encontrarnos con ellos, sus preguntas fueron bien directas. ¿Cuáles sacramentos tienen ustedes? Algo acerca de la iglesia, de nuestro mover en Rusia. Y lo siento, falta de aliento. Y según mi impresión, yo les dijimos lo que creemos. No hablamos mucho de nuestra práctica, les hablamos de lo que creemos en cuanto a la verdad. Y al final de esta conversación nos dijeron que, bueno, sabemos que ustedes no son un culto,
A nosotros nos gustan sus rostros, pero también nos señaló, como anticipamos que nos señalara, que hay 1000 años de ortodoxia rusa y no hay otra manera, pues tiene que oponerse contra nosotros. Y les dijimos, alabado sea el Señor, la gente acá que cuidamos nosotros, tenemos miles que han tomado este camino y no son estadounidenses, no son extranjeros, son rusos que han tomado el camino de recobro del Señor. Así que, bueno, son su propia gente y han decidido ir por este camino, y con esto salimos y les respetamos a ellos y ellos a nosotros, pero hablamos las cosas elevadas de las cosas y nos metimos en algunos puntos. El hacerse el hombre, esto forma parte de su teología acerca del árbol de la vida, y nos preguntó acerca del árbol de la vida, la naturaleza residente, la naturaleza satánica. Nos habló de esto y finalmente creo que su conclusión, bueno, uno de los eruditos que es la cabeza de una teología, de un seminario, nos dijo que estos periodistas deben ser reprendidos. El Señor sí estaba con nosotros. Damos gracias al Señor que tomamos la póliza mejor, la estrategia mejor de publicar todas las verdades elevadas en Rusia. Sí, ya ha habido éxito allá. Así que, santos queridos, especialmente los colaboradores y los ancianos, hemos aprendido la lección de no estamos vendiendo paquetes, estamos vendiendo nuestro cargo. Nuestro cargo consta de oro, perlas, gemas, jaspe. No hay que vender, no vendan un paquete. Ahora estamos haciendo esto, número 1. Número 2, mandaremos a los colaboradores a esos países. Solo menciono acerca de los 10 ciudades en Europa, otros 10 en Asia. Las Filipinas, hay muchos libros ya traducidos, pero no hay mucho dinero para publicarlos. Y ahora les ayudaremos en la publicación. Y además, las Filipinas, Saigón, Burma, la India, por lo menos debe de haber 2, porque India tiene diferentes idiomas. Hay 3 iglesias ya comenzadas allá, pero no tiene la manera de extender la verdad en India. Y luego Pakistán. Los hermanos coreanos ya han ido allá. Y luego Mongolia. También hay varias iglesias en Mongolia. Colaboradores, ¿cierto? Y luego, a ver, ¿qué más? Alrededor de 10. Rusia, digo Europa, Asia primero, y luego tomaremos cuidado de África. En África tenemos iglesias en Nigeria, Ghana, ahora algunas iglesias levantadas en Kenia. Está el hermano de Kenia aquí, sí, bien. El hermano Juan de Kenia, él vino de Kenia. Hablan inglés y me han escrito. Y tenemos Sudáfrica, la República de Sudáfrica, las iglesias allá. Todas estas áreas precisan de los libros, ¿cierto? ¿Cierto, hermano Juan? Necesitan los libros. No tienen la capacidad para manejar los libros. Así que en América Central, el Mar Caribe, incluso Puerto Rico, hasta América Central, muchos países ya están dispuestos. De hecho, algunos ya han recibido el recobro, pero no tienen libros en la mano, ¿cierto? Luego Sudamérica. El primero es Brasil. Brasil ahora tiene 300, pero según mi observación
carecen de libros, así que oren por esto y luego entrenaremos a los jóvenes también a que salgan a visitar. Ahora, todos, se me olvidó, Asia hasta incluye Siria. Tenemos un matrimonio aquí, la hermana es de Siria y ella la entiende. Tienen cierta carga de irse allá para hacer algo por el Señor y ya hay la manera de irse allá para vender libros. Ahora todos debemos orar por 3 cosas. Oramos que todos los santos en el recobro se levantan a orar. Lo primero que debe ir es nuestra oración, debe ir. Y luego la segunda cosa son las personas. Muchas personas deben ser levantadas, entrenadas a ir a esos países. Y en tercer lugar, las finanzas para sostenerlo. Ustedes saben, hoy día en cualquier empresa los gastos del viaje es casi lo mismo, el gasto primero. Así que 3 clases de cosas: la oración, las personas y las finanzas. Oramos. The code of this message is 5G, TES 15. Lo siguiente es la reunión número